buenas tardes. Muchísimas gracias a todos los que se conectaron a este evento que hicimos con muchísimo cariño para ustedes de parte de Master Tips 4.0. Y pues bueno, vamos a dar comienzo a estos tópicos que queremos atacar el día de hoy, súper interesantísimos. Y pues bueno, qué mejor que aprenderlos de este experto, Juan Pablo Aguiñón, que nos va a hablar sobre el diseño generativo y la optimización topológica. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. ¿Cómo te encuentras? Hola, ¿qué tal? Muy bien, Fer, bienvenida a toda la audiencia que nos brindó un poco de su espacio para estar en esta sesión, en donde esperemos que el tema sea de bastante interés, que les sea de mucha utilidad. Y pues bueno, nuevamente bienvenidos a este espacio que ha abierto Master Tips para nosotros. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Oye, y para que te conozca un poquito la audiencia que tenemos el día de hoy, platícanos sobre ti, sobre tu experiencia. Ya tenemos una idea sobre lo que eres experto, pero platícanoslo tú para que te conozcamos. Claro que sí, Fer. Actualmente soy Partner Development Executive dentro de Siemens Digital Industry Software, pero de formación soy ingeniero en tecnologías de manufactura. Me especialicé en el diseño de moldes y troqueles y en los últimos 10 años he estado inmiscuido en la parte tecnológica, en soluciones de diseño y especialmente también en manufactura aditiva. Tengo bastante experiencia en manufactura aditiva, tanto como manufactura sustractiva, especialmente mecanizado de 3, 4, 5 ejes, tornos tipo suizo, máquinas multitarea. Y en los últimos años pues he estado bastante en contacto con la manufactura aditiva de metal, la impresión 3D de metal y pues toda la parte de diseño en general, ya sea de producto, herramientales o esta parte de diseño generativo y optimización topológica. Perfecto. Bueno, pues ya te conocemos así un poquitito más. Ahora sí, platícanos con el tema que nos vas a explicar el día de hoy. Bien, para comenzar, quisiera compartirles esta imagen, que tal vez les pueda parecer un poco extraño que en una plática de este tipo, en donde vamos a hablar de diseño, en donde hablamos de temas pudieran ser muy de ingeniería, comience abriendo mi presentación con una imagen tan orgánica como es la raíz de un hinojo, pero la razón de esto es que francamente, como hemos observado la industria hoy en día, la naturaleza como tal nos ha dado muchísimas enseñanzas y hemos aprendido de ella mucho más de lo que pudiéramos esperar. Cada día en la industria buscamos que las cosas se asemejen un poco más a los elementos naturales que nos rodean o a cosas muy particulares que tenemos en el ecosistema actualmente. Esto con la finalidad, por ejemplo, de emular algunas de sus funciones muy especiales o obtener algunos beneficios, ¿no? Estos beneficios no solamente son en el aspecto visual, sino que también buscamos cuestiones como ergonomía, resistencia, la transferencia de calor que algunas formas orgánicas representan o que tienen como una capacidad inherente, o simplemente para obtener objetos mucho más ligeros, piezas mucho más livianas que nos den un mejor desempeño. Con las formas orgánicas, pues nos podemos ayudar a resolver muchos retos de los cuales tenemos hoy en día. Pero sobre todo, la idea de este tipo de formas orgánicas es tener más y mejores productos. Por ejemplo, en el caso de este quemador, en donde se cambió un diseño convencional de simplemente una tina con ciertos canales internos a un diseño mucho más orgánico, con canales internos más complejos, los cuales ayudan a que el componente pueda trabajar y resistir las altas temperaturas y condiciones de trabajo tan extremas como los presenta el sector petrolero. Y gracias a este proceso de optimización y validación del diseño es como podremos lograr, por ejemplo, una mejora en el desempeño de nuestros productos, pero también una mejora en su funcionalidad y obviamente una siguiente etapa en la industria actual. Wow, súper padre. Oye, y por ejemplo, algún ingeniero cuando está diseñando este tipo de piezas tan complejas, ¿qué debemos tener en mente en el momento del diseño para generarla más orgánica y optimizada? Para obtener este tipo de diseños tan orgánicos como los mencionas, es importante tener en cuenta
algunos factores durante este proceso de optimización. Algunos de esos factores clave, o el más importante, por así decirlo, es centrar nuestro diseño pensando en qué funcionalidad o cuál es el problema que este componente o este modelo o este diseño busca solucionar. Ya que en este tipo de objetos, esa funcionalidad, ese problema que buscamos solventar, es lo que guía el diseño, es lo que dicta su forma, cuál será el aspecto físico que tendrá al final del día el componente, siendo que cuando lo vemos en comparación con un diseño convencional, por ejemplo un diseño un poco más mecánico o prismático, el diseño tiende a limitar esa funcionalidad del componente. Por ejemplo, hablando de los autos de Fórmula 1, solo por mencionar un ejemplo, en donde el espacio de trabajo o el espacio en donde se deben de montar los componentes típicamente son zonas muy pequeñas, muy ajustadas, en donde la pieza debe de flexibilizarse para que el componente encaje en esa zona y pueda desempeñar su función sin problema. Caso contrario, cuando este componente no tiene esa flexibilidad o no tiene esa forma orgánica que acompañe, por ejemplo, la forma general tan aerodinámica que tenemos en ese tipo de autos, lo que sucedería es que el diseño del auto tendría que cambiar, lo cual implica retos de ingeniería mucho mayor y obviamente modificaciones al diseño principal que francamente no son posibles o no es concebible en una parte tan competitiva como lo es el sector automovilístico. Y adicionalmente es claro que también hay otros factores que nosotros debemos de considerar, por ejemplo, el material. Hoy en día las superaleaciones que están disponibles en el mercado y que se siguen desarrollando son un factor muy importante para considerarlo dentro de nuestros diseños. Por ejemplo, si yo trabajo en la industria aeroespacial, buscaré tal vez una aleación comercial o una nueva aleación libre de cobalto para cumplir con las restricciones y con las nuevas normativas que rigen a este sector. Un punto importante es la manufactura también, que es la llave o la etapa final con la cual vamos a materializar ese diseño orgánico, sabiendo si el componente se debe de fabricar de manera convencional a través de mecanizado o algún otro método como fundición o investment casting, o bien lo haremos a través de la manufactura aditiva, que es uno de los nuevos métodos que están rompiendo barreras hoy en día en nuestra industria, y algunos otros factores como la ubicación del componente o restricciones físicas como la carga máxima que debe de soportar el componente, cuestiones de vibración, frecuencia, esfuerzos. Todas estas combinaciones o todas estas condiciones, diría yo, son lo que van a guiar esta optimización o nos van a guiar un diseño mucho más orgánico desde su concepto hasta una forma óptima que nos dé todos esos beneficios que nosotros buscamos. Ok. Oye, y tomando en cuenta todo este conjunto de condiciones y factores que nos acabas de explicar ahorita, ¿cómo se llevaría a cabo este proceso de optimización o diseño? Bien, cuando queremos llevar a cabo la optimización de cualquier diseño, debemos de tomar en cuenta 3 tipos de optimizaciones distintos, muy básicos, de los cuales mencionaré muy rápido, los cuales básicamente están basados en métodos numéricos o simplemente en los diagramas de fuerzas y la parte física más pura que podemos encontrar en cualquier elemento mecánico. Hablando de estos tipos de optimización o los métodos de optimización que tenemos disponibles, tenemos por ejemplo la optimización de diseño o dimensiones, o tamaño, en la cual, por ejemplo, en esta viga, que se asemeja a un puente, los elementos estructurales que conforman ese puente no cambian de posición ni de forma. Lo único que se genera son una serie de variaciones en cuanto al tamaño, es decir, que sea más grueso o más delgado, en determinados elementos muy específicos del puente. Eso es en cuanto a dimensiones o tamaño. Pero también podremos hacer una optimización de forma, tomando el mismo caso ahora en donde la misma viga o el mismo puente tiene una serie de perforaciones y originalmente estas perforaciones o estos huecos son de forma circular. En este caso la optimización de forma
o la optimización basada en forma consiste en básicamente la alteración de agujeros, perforaciones o uniones sin que desaparezcan del diseño. Como vemos del lado derecho de la imagen, seguimos teniendo ese patrón de 6 perforaciones, sin embargo, pasamos de una forma cilíndrica a formas mucho más irregulares. Esto con la finalidad de reducir el peso, mejorar o restringir algunas cuestiones de frecuencia o vibración, pero al final del día las características se mantienen ahí y regularmente este es el tipo de optimización más recurrente en cuanto al diseño de productos. Y finalmente, el tipo de optimización que nos interesa para el día de hoy es precisamente la optimización topológica, en donde también llamada una optimización de forma libre, se generan diferentes arreglos y concentraciones del material basándose en estos parámetros que mencionaba anteriormente. La fuerza que debe de soportar el componente, el material, algunas otras restricciones, y básicamente todos estos parámetros se toman en cuenta y se genera una serie de mapas en donde el material o donde un método numérico nos indica en dónde debemos agregar o dónde debemos restar material para cumplir con esa restricción. Este proceso de optimización, aquí no sé si tengas alguna pregunta, Fer. No, si quieres continuar, ahorita te voy planteando las preguntas. Excelente. Para este proceso de optimización, una de las dudas que regularmente surgen cuando hablamos de este tema es, ya conocemos a grosso modo los 3 tipos de optimizaciones, tenemos una mejor idea de qué es una optimización topológica, pero ¿cómo la podemos lograr? Y esto es a través de métodos numéricos, con los cuales estos métodos numéricos, simulaciones mejor conocidas también, nos van a ayudar a determinar cuál es el diseño óptimo. Y esto nuevamente es basándose en condiciones como las que mencioné anteriormente y estableciendo diversos escenarios o casos de carga. Estos escenarios o casos de carga van a tratar de emular o de representar las diversas condiciones y factores en los cuales en la vida real el componente debe de trabajar. Regularmente vamos a buscar siempre para este tipo de optimizaciones cumplir con un objetivo. Por ejemplo, para esta viga que vemos aquí en voladizo, en este pequeño diagrama del lado izquierdo, en el recuadro en color blanco, en donde la pieza se sujeta del lado izquierdo y se aplica una carga en la punta hacia la parte inferior. Nuestro objetivo, por ejemplo, puede ser que el peso o lograr una reducción del peso original del componente de un 15%, o sea, 15% menos de material, un componente más liviano, pero manteniendo un espesor determinado, que la pared más delgada que yo encuentre en mi pieza, lo más delgado sean 5 milímetros y que el esfuerzo máximo que pueda soportar, o que el esfuerzo más bien mínimo que pueda soportar, o sea, un esfuerzo o una presión, ejemplo, de 400 megapascales. Entonces, como vemos en pantalla, tomando nuevamente este ejemplo que muestro del lado izquierdo en esta viga en voladizo, lo que vemos del lado derecho de la pantalla son los diversos contornos que nos indican cómo es que esa carga que se aplica del lado opuesto se transfiere al lado izquierdo, en donde el componente está fijo, donde el componente se está sujetando. Y todo eso que vemos en color amarillo son los diagramas que nos indican en dónde debe de mantenerse el material para que el componente pueda reducir su peso en ese 15% que yo estaba buscando, pero que soporte mínimo esas 400 megapascales o esos 400 newtons o la condición de fuerza que yo haya indicado. Lo que vemos en pantalla son una serie de iteraciones o propuestas que en este caso el método numérico realizó, indicándonos, por ejemplo, un factor en el cual nosotros podemos encontrar un balance entre la menor cantidad de material posible y la mayor resistencia del componente. Ok. Oye, pues yo creo que para la perspectiva de nuestra audiencia es algo muy fácil de entender cómo se puede optimizar este tipo de diseños y optimizar la topología en este tipo de componentes. Digo, de mi perspectiva es muy diferente porque pues no tengo experiencia en este tipo de diseños, pero para nuestra audiencia yo creo que sí. Pero yo tengo entendido que pues esto es para modelos 2D, ¿no? Es muy fácil realizar estos procesos.
y etcétera. Pero ¿qué sucede cuando queremos crear un diseño más complejo, con más componentes y en un modelo ya se podría decir 3D? Precisamente cuando hablamos ya de un modelo 3D, el asunto tiende a hacerse más complejo. En un diagrama 2D es muy fácil inclusive determinarlo mediante ciertas técnicas, pero cuando ya tenemos una pieza, un componente mecánico mucho más complejo como el que vemos en pantalla, es necesario considerar inclusive más factores. Por ejemplo, no solamente una pieza, sino un conjunto de componentes, las cargas, más restricciones, los diversos materiales con los que vamos a interactuar, por ejemplo, en un ensamble o en un subensamble. Y todo esto lo realizamos o nos apoyamos a través de softwares y herramientas especiales, las cuales nos ayudan a realizar este tipo de estudios que, como bien mencionas, ya para un modelo tridimensional, ya para una pieza como la cual nos podemos encontrar día a día en cualquier sector de la industria, ya para este tipo de componentes es mucho más complejo. Sin embargo, estas herramientas que menciono, estos softwares y estas soluciones, nos ayudan a pasar o nos pueden ayudar a pasar de un modelo como el que vemos en pantalla a algo mucho más orgánico como lo que vemos del lado derecho. Y en este caso, estas herramientas que rápidamente he mencionado, de las cuales hago alusión, las podemos encontrar, por ejemplo, en soluciones como NX de Siemens, nuestra suite de diseño, en donde tienes todo el potencial para realizar un diseño mecánico, inclusive de formas libres, pero esto sumándose a las herramientas de diseño generativo, son los que nos pueden dar o nos pueden abrir la puerta a lograr este tipo de optimizaciones o este tipo de diseños tan orgánicos y libres. Combinado también con nuestras soluciones del portafolio de SimCenter, tenemos la posibilidad de realizar este tipo de validaciones de forma mucho más detallada, establecer todas las condiciones o múltiples escenarios de trabajo que nos permitan determinar esa forma óptima. Entonces, no sé si te gustaría ver algunos ejemplos de cómo se puede realizar este tipo de optimizaciones o el proceso para lograr un modelo de esta índole. Pues si me puedes compartir algunos y a nuestro público, yo creo que estaríamos encantados de ver cómo tú desarrollas este tipo de diseños tan complejos. Excelente. Bien, lo que vemos en pantalla son una serie de bloques de materiales, los cuales van a representar diversas etapas. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando yo tengo o yo quiero un modelo optimizado, que yo necesito cumplir con ciertas restricciones, pero que aún no he generado ningún modelo o ninguna forma base? Es decir, no tengo ninguna pieza regular sobre la cual quiera hacer optimizaciones. En este caso, lo que deberemos hacer, lo que podemos hacer dentro de esta solución, que es NX, es indicar cuál es el volumen de trabajo. Por ejemplo, el objeto en color rosa. Y adicionalmente, indicaré algunas otras restricciones. Este elemento en color rosa será el volumen o el área en la cual el componente debe desarrollarse o debe de diseñarse, tal cual el espacio de trabajo. Posteriormente, como vemos también en pantalla, indicaremos que en esas perforaciones que tenemos en la parte inferior, la pieza estará fija, es decir, ahí es en donde el componente tendrá esa restricción en donde no podrá moverse tal cual de donde se fijará. Y el cubo en color azul y naranja me servirán para indicar que son zonas sobre las cuales el componente no debe de tocar. Por ejemplo, si hay una pieza o hay una parte o subensamble en donde el componente no debe de interactuar o no debe de acercarse, esta es la forma en cómo puedo indicar esa restricción. Finalmente, le indicamos, en este caso al cubo, cuál es la carga o hacia dónde estará aplicándose determinada fuerza, y finalmente le indicaré que mi objetivo es lograr un diseño el cual, por ejemplo, cumpla con esa fuerza o que pueda soportar esa carga que previamente indiqué, pero que el peso máximo que deseo para el componente es de 300 gramos o 150 gramos. Lo que sucede es que comienza a generarse, por ejemplo, un diagrama de convergencia, que es lo que vemos en esas pequeñas barritas, el cual nos va a indicar cuando el software encuentre una solución ideal entre el peso que yo estoy buscando y esa restricción de que soporte esas 100 libras o esos 150 newtons o la restricción que haya dado. ¿Qué nos da como resultado?
así como lo vimos, un modelo muy orgánico con el cual podremos validar ahora los esfuerzos y desplazamientos que tendrá la pieza. Esto gracias a que desde un inicio, cuando determinamos cuál va a ser el área de trabajo o el volumen de trabajo del material, de la pieza, ya indicamos el material, aluminio, acero, alguna superaleación, y esto se toma en cuenta para evaluar la resistencia del componente, y como lo vimos en pantalla, en unos simples pasos, con la ayuda de esta solución, podremos lograr un elemento tan orgánico y obviamente pues ayudándonos del diseño generativo. Otro ejemplo o otro escenario es cuando tal vez yo como diseñador ya tengo una forma base o ya tengo un diseño el cual previamente utilicé, pero que ahora estoy buscando optimizarlo, por ejemplo, para la reducción de peso, como es este bracket muy utilizado en la parte aeroespacial, en el cual el volumen de trabajo es la pieza como tal. Y las restricciones, en este caso, esos pequeños cilindros en color gris, estarán representando la fijación o los tornillos con los cuales se sujetará la pieza. El pequeño agujero que vemos del lado derecho de la pieza nos servirá para indicar que ahí se aplicará alguna carga, y adicionalmente indicaremos algunas otras restricciones como los casos de carga, es decir, indicaremos que se aplicará una carga de, en este caso, 1250 libras en determinada dirección, y finalmente, ya para comenzar nuestro estudio, indicaremos que el objetivo o lo que yo estoy buscando es que esta pieza soporte esa carga de 1250 libras para este material, pero que el peso máximo del componente sea de 300 gramos. Entonces, nuevamente, gracias a estas herramientas comienzan a realizarse todas las convergencias o todos los cálculos hasta encontrar el peso adecuado que no exceda esos 300 gramos y que pueda soportar esa carga. Lo que vemos en pantalla es una forma optimizada, una forma muy común en el sector aeroespacial, en donde ahora tenemos un componente que no solamente me va a dar ese desempeño que yo conocía ya del modelo original, sino que también va a representar una reducción en el peso general del ensamble. Hablando de la industria aeroespacial, que es en donde interactúa este componente, el lograr una reducción de peso puede resultar en ahorros significativos de combustible, lo cual pues hoy en día en el sector de transporte y aeroespacial es un factor fundamental o es un objetivo que día a día estamos buscando, y obviamente también para tener diseños mucho con mayor amabilidad hacia el medio ambiente, nuevamente gracias a esta reducción, manteniendo el desempeño, la finalidad que nosotros buscábamos en el componente. Ahora bien, no solamente podremos hacer este tipo de optimizaciones en piezas sencillas. Como vemos aquí, tengo una serie de conexiones, las cuales, si lo vemos desde el lado de manufactura, representan una serie de bridas que se tienen que mecanizar y posteriormente unirse o soldarse con los tubos de entrada, salida, el tubo principal, y unirse posteriormente con una serie de fasteners o tornillos y arandelas. Esto nos lleva a que este ensamble que vemos en pantalla rápidamente podríamos decir que consta de unos 12 a 14 componentes, los cuales pues es un reto en la cadena de suministro, ya que cada componente tendrá un proceso de fabricación y dependencia de material en específico. Entonces lo que podemos hacer es utilizar el diseño generativo y esta optimización topológica, en este caso tomando la forma más simple de mi componente, nuevamente poniendo como base cuál es la funcionalidad o cuál es la función con la que debe de cumplir mi componente, que es transferir líquidos o transferir fluidos a través de estas conexiones. Entonces, lo que vemos en pantalla es que con esta forma simplificada, ahora del lado izquierdo, lo único que haremos es indicar cuál es el volumen o el área de trabajo en donde nosotros buscaremos que se aloje nuestro componente o se genere el resultado. Para este ejemplo, el objeto en color rosa que vemos en la parte central de la pantalla. Posteriormente le indicaremos que deseamos mantener estas geometrías en color azul, un azul más claro, que representarán las bridas o los puntos de conexión de este múltiple, y también las tuberías en color azul un poco más fuerte, que serán las entradas y salidas, y la parte central
que indicará precisamente una sección que nosotros deseamos mantener, esa conexión. Y los platos en color rojo, la parte superior e inferior, indicarán que la pieza se fijará o estará fija por esos puntos. Una vez que hemos indicado estas geometrías, qué representa o qué rol llevará cada una, indicamos los casos de carga, la presión que manipulará cada una de las entradas y se genera el cálculo. En este caso, el objetivo es que la pieza no pese más de 6 kilos. Lo que nos da como resultado, como vemos en pantalla, es una pieza monolítica, pasando de un ensamble de 12 partes, los cuales cada una tendrá un proceso de manufactura en particular, a un solo componente, el cual es mucho más fácil de manipular. Obviamente la cadena de suministro es mucho mejor, se facilitan bastantes pasos en cuanto a la fabricación del componente, a su rastreabilidad, y básicamente hemos logrado también una reducción de peso, asegurándonos que este múltiple de admisión o que esta serie de tuberías y conexiones lograran manejar esas presiones que yo había indicado, con todos estos beneficios que ya mencioné. Entonces, de una forma muy rápida, tal vez muy sencilla, si nos damos cuenta, las herramientas que en este caso NX y su diseño generativo junto con las soluciones de SimCenter nos abren la puerta a poder lograr modelos mucho más, con una optimización mayor, mucho más orgánicos, y obviamente pues a tener todos estos beneficios implícitos en nuestros diseños y en nuestros productos, más y mejores productos. Oye, es increíble todo lo que esta solución que nos acabas de comentar le brinda a un ingeniero a diseñar este tipo de productos o piezas tan complejas. Y pues bueno, o sea, yo tengo una duda. Esto es en cuanto a diseño, ¿no? A lo que yo entiendo. Pero al momento de querer fabricarlo, ¿qué pasos tendríamos que seguir? ¿Cómo se podría fabricar? ¿O qué herramientas nos brinda esta solución para poder llegar a la fabricación del producto ya cuando tenemos así el diseño, como los ejemplos que nos acabas de mostrar? Es correcto, pero esa es una de las, si no es que la pregunta más valiosa de la sesión, porque si nos damos cuenta, las formas, la geometría, en este caso hablando de canales internos tan orgánicos, tan complejos, pues requieren de un método de fabricación especial, o tal vez la manufactura convencional pueda verse limitada para poder atender las necesidades o los requerimientos de este tipo de diseños. Pero es en este caso en donde el diseño generativo o el resultado que tenemos de una pieza tras sufrir un proceso de optimización topológica hace mancuerna con la manufactura aditiva. En este caso, manufactura aditiva, impresión 3D. Este tipo de componentes pudieran ser mecanizados o fabricados a través de métodos convencionales, como puede ser mecanizado en múltiples ejes, mecanizado multieje, o procesos de fundición o algún proceso convencional que pudiera ser que nos dé el resultado. Sin embargo, el proceso sería muy largo, muy complejo. El costo de manufactura sería muy elevado comparado con todos los beneficios que ya nos da la pieza. Entonces, por mucho que yo haya optimizado el diseño, si el método de manufactura no es flexible, no es el adecuado, todos esos beneficios y ventajas que acabamos de ver, pues no tendrían sentido. Sin embargo, si nosotros deseamos explotar al máximo las capacidades del diseño generativo, la metodología y forma adecuada o la mancuerna adecuada es a través de la manufactura aditiva, la impresión 3D de metal. Y ya hablando de este proceso de manufactura, digo, no me quiero meter a muchos detalles, pero cuando hablamos de la impresión 3D de metal o la manufactura aditiva, básicamente llevamos una etapa o se sigue un ciclo muy en particular, en el cual tomamos el diseño optimizado y posteriormente comenzamos a generar una serie de detalles o aplicar un detallado, esto a través de modelado convergente, de lo cual también hablaremos muy seguramente en otras sesiones aquí en Master Tips 4.0, en el cual pues una vez que se han dado esos detalles adicionales que yo necesito para que mi
componente tenga toda la funcionalidad, se hace una verificación del diseño para asegurarnos que no tiene problemas al momento de manufacturarse, es decir, que es manufacturable, y se lleva un proceso de validación, que es lo que vemos en la antepenúltima etapa de este proceso de manufactura aditiva o de fabricación aditiva. Pero esta validación ya no es una validación como la que veíamos antes, ya no es una validación para conocer si efectivamente el componente es capaz de soportar determinada carga o es capaz de comportarse de cierta manera, sino ya es una validación del proceso de fabricación. Típicamente, cuando hablamos del proceso de sinterizado láser o el proceso de impresión 3D a través de una cama de polvo y un láser, esto tiende a generar ciertos esfuerzos residuales y algunos otros factores propios del mismo proceso. Entonces es importante validar o simular que la fabricación o el método de fabricación, el proceso de construcción de la pieza, no va a tener ningún efecto negativo en el resultado final de la pieza. Una vez que hemos validado o que hemos simulado ese proceso de fabricación, llevamos la pieza a la impresora, o más bien la extraemos de la impresora, se hace un postprocesamiento, se remueven soportes, se prepara, se pule, se ajusta y tendremos una pieza final lista para incorporarse a nuestros diseños. Entonces, si nos damos cuenta, no solamente el diseño generativo y esta optimización topológica nos abre las puertas a una nueva etapa en nuestro diseño, sino que también es el punto de entrada para una nueva etapa o una nueva metodología en cuanto a fabricación o manufactura. Wow. Oye, pues yo creo que este tipo de tecnologías ya están marcando a las compañías de nuestro país de la industria 4.0, ¿no? Yo creo que pues es raro, ¿no? Ver que compañías con este tipo de productos tan complejos no tengan este tipo de soluciones, y si no las tienen, pues ya aquí estamos con el experto Juan Pablo dándonos su expertise, dándonos todo el conocimiento que él puede tener en este tipo de diseños, de manufactura aditiva, de optimización topológica, todo lo que él está abarcando ahorita. La verdad es que yo creo que ahorita ya se debe de volver tendencia en estos tiempos, ¿no crees? Es correcto. Básicamente esto es la nueva ola acompañada de la industria 4.0 y toda la transformación digital que hemos visto hoy en día en diferentes sectores. Esto básicamente no es el futuro, sino es el presente, y vemos como cada día más y más compañías buscan integrar estas herramientas dentro de su proceso o dentro de sus métodos de fabricación o diseño. Sí, y es uno de los objetivos que buscamos en esta página Master Tips 4.0, que cada vez más gente conozca todos los beneficios que hay ya con la tecnología que tenemos en estos tiempos para optimizar procesos, para beneficiar sus compañías, para incluso pues minimizar todos los recursos que ellos puedan llegar a tener en un proceso como es ¿no? El diseño, o sea, al tener en una sola solución la posibilidad de diseñar, de simular, de optimizar, de validar, de tener ya una impresión 3D y después fabricar, yo creo que te optimiza el 60% de los procesos que una compañía sin la digitalización que ahora tenemos, pues no tiene, ¿no? No tiene la posibilidad de, pero wow, o sea, padrísimo todo lo que puedes realizar con una solución como esta. Oye, Juan Pablo, y pues para, bueno, otra pregunta que se me llegó a ocurrir. Yo tengo algunas dudas, sobre todo porque pues no soy experta en este tipo de temas, pero ¿tienes algunos ejemplos que nos puedas compartir que tú hayas usado o algunos casos de éxito que hayas tenido en tu compañía? No sé, pero de cómo se está utilizando actualmente el diseño generativo y qué beneficios, aparte de los que nos acabas de comentar y aparte de lo que acabamos de compartir, qué otros beneficios podría brindarnos este tipo de diseño. Claro que sí, Fer. Es ahí en los beneficios y las aplicaciones en donde las compañías comienzan a darse cuenta que esto es la llave para llevarlos a un siguiente nivel. Y a veces esos beneficios
cuando no los vemos de primera mano pueden ser difíciles de comprender, pero precisamente traigo algunos ejemplos en donde esta combinación de diseño generativo, optimización topológica y manufactura aditiva, por ejemplo, en la industria aeroespacial, en el caso de este bracket, este componente, representó una reducción en el peso, 15%, una reducción del 15% del peso en el subensamble. Eso no solamente significa menos material, que por sí solo ya es un ahorro en cuanto a nuestros gastos o en cuanto a la parte operativa, sino que también nos ofrece mantener la rigidez de este bracket o de esta bisagra, generando un menor esfuerzo en el componente. Eso se traduce en que el costo de mantenimiento es mucho menor, porque si yo a un bracket de forma convencional lo tenía que reemplazar a los 2 o 3 años, ahora puedo reemplazarlo a los 4 o 5, asegurándome que el componente va a mantener esa rigidez y esa funcionalidad, y sobre todo la reducción en las operaciones. Como bien mencionabas, la manufactura aditiva nos facilita que en lugar de mecanizar esta pieza en 3, 4 o 5 operaciones con diferentes máquinas, que necesite una máquina especial como pueden ser máquinas de 5 ejes o herramienta de corte especial, simplemente imprimo y posteriormente postproceso y hago algunos ajustes finos. Entonces, en la cuestión aeroespacial, esta es una de las aplicaciones, algo muy tangible, como podemos ver en pantalla. Y también en cuanto a la industria automotriz o la industria del equipo de transporte, pues por ejemplo tenemos este soporte, el cual originalmente todo el bracket que vemos del lado izquierdo constaba de un peso de aproximadamente un poco más de 4 kilos. Eso, al momento de trabajar, el componente representó o se detectó una deformación de aproximadamente 0.3 milímetros, una deformación máxima. Esto mediante simulaciones. Y en sí, para poder lograr ese bracket o esa base que vemos del lado izquierdo en color gris, eso representaba fabricar 11 elementos, es decir, 11 piezas, placas y uniones que se tenían que unir a través de soldadura, a través de diversos procesos, mucho mecanizado, con lo cual nuevamente el tiempo de desarrollo de un producto con este tipo de componentes pues pudiera ir de semanas a meses. Ahora, una vez que se tomó esta información y se realizó una optimización del diseño, la masa se redujo, es decir, pasamos de casi 3 kilos a alrededor de 3 kilos y medio, aproximadamente un 25% en reducción del peso. Eso, obviamente, hablando del sector de transporte, nos da un mejor desempeño en cuanto a consumo de combustible, obviamente un ensamble mucho más ligero, pero que ahora la deformación o el desplazamiento máximo se reduce, es menor, es decir, nos sigue brindando un mejor desempeño el componente simplemente por adoptar una forma mucho más orgánica. Y pasamos nuevamente de tener que adecuar toda una línea de producción para 11 componentes a simplemente un solo objeto a través de una operación de impresión y post-impresión y listo. Entonces, básicamente este tipo de aplicaciones son las que están abriendo el mercado y las que están marcando tendencia no solamente en el sector automotriz, sino también en el sector aeroespacial. Y para finalizar, o para terminar de responder tu duda y un poco para finalizar mi presentación, me gustaría cerrar retomando un poco el modelo, la imagen que mostré en un inicio, en donde este quemador, adoptando esa forma tan orgánica con esos canales internos tan complejos, básicamente esta pieza con esta biomimetización nos ayudó a que este quemador tuviera un mejor desempeño. Básicamente el quemador se utiliza dentro del proceso en la refinería o en el proceso para refinar combustible, el cual está expuesto a muy altas temperaturas, inclusive temperaturas que van más allá del punto de fusión del material. Y el diseño original estaba muy limitado por su fabricación. Entonces, con esta biomimetización, no solamente tenemos un componente mucho más orgánico, sino que nos da una mayor funcionalidad. Y
para finalizar, quisiera mostrarles ya el componente trabajando, en donde esta es una prueba que se realizó, donde el componente es expuesto a una flama directa, y para constar la temperatura a la cual se está exponiendo la base de ese quemador, nuestro ingeniero está soportando un arillo a manera de probeta, con el cual nos podremos dar cuenta en el cambio de color, obviamente la elevadísima temperatura que está en la cual está en contacto tanto el quemador como la probeta o el arillo probeta. La idea de esto es que esas altas temperaturas ayuden al proceso de refinamiento, pero no afecten el componente, y esos canales tan orgánicos que veíamos internamente ayudan a que se enfríe mucho más rápido el componente, o que no se vea afectado térmicamente el componente en su estructura. Tan es así que podremos ver en pantalla que una vez cuando el ingeniero retira de la flama, puede tocarlo sin ningún problema. Esto nos representa un mejor desempeño en cuanto a que no es necesario un mantenimiento tan constante. Obviamente es un producto mucho más flexible y amigable con el medio ambiente, y sobre todo que va a tener un mejor desempeño. Entonces es así, y para finalizar un poco este tema que tenía preparado para hoy, como la biomimetización, las formas orgánicas, el diseño generativo y la optimización topológica están marcando tendencia en la industria, y básicamente abren la puerta no solo al futuro, sino a una industria digital mucho más robusta, en la cual pues nos podemos envolver en toda esta revolución industrial y de innovaciones.